Miquel, muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias por estar ahí. Un verdadero placer tenerte en las confidencias inmobiliarias. Y lo primero que quería preguntarte es, ¿cómo ves el inmobiliario? Y te cuento, Miquel, si algo creo que ha pasado en los últimos años es que muchas veces las grandes afirmaciones o las grandes proyecciones que teníamos en el sector muchas veces se han incumplido, o porque ha venido la pandemia, o porque ha venido Ujú. la guerra, o porque decíamos que cuando se acaben los fondos venía la crisis, pero sin embargo, ¿cómo ves el mercado dentro de que ahora cualquier planificación o previsión sabemos que tiene un grado de incertidumbre más alto que en otras Sí, épocas? pues mira, el mercado de inversión inmobiliario está yendo razonablemente mejor que el del año pasado, en un acumulado a septiembre de aproximadamente un 12% más en volumen invertido, y está Hablas yendo general en todo el inmobiliario, ¿no? en España, sí, en todo el inmobiliario. Cuando hablo de inversión institucional, family office, etcétera. Y está yendo bastante peor de lo que los consultores habíamos vaticinado el año pasado por estas mismas fechas. Básicamente, ¿por qué? Pues porque todos pensábamos que a esta altura iba a haber una mayor reducción de tipos de interés, tanto en Estados Unidos como en Europa, que iba a haber una compresión de las rentabilidades de los bonos soberanos, tanto en Estados Unidos como en Alemania y en España, y que por lo tanto las yields, las famosas rentabilidades exigidas por los inversores, estarían más comprimidas de lo que están. Eso no ha ocurrido tanto como se esperaba y por lo tanto está yendo más despacio. Y por lo tanto hace que todavía entre compradores y vendedores en muchos países europeos y en España también todavía no se estén poniendo de acuerdo. España tiene la ventaja de que tiene un sector de inversión muy diversificado con una potencia importante de hoteles o del sector turístico, y en otros países pues, que todavía no han hecho este ajuste, pues como Francia, Holanda, Alemania, pues están viendo muchísimo. Pero el Reino Unido, como siempre, ha hecho los deberes rápido, ha ajustado los valores. Allí nadie discute si la yield es el 3,87 o el 3,93, son datos públicos, y se ajustan muy rápidamente los precios y allí se está incrementando significativamente la inversión. Has hablado también de clases de activos, has hablado de hoteles, has hablado de otro tipo. ¿Cuáles son los que están ahora mismo yendo por delante en la pole position de la inversión? Digamos que por un tercer o cuarto año consecutivo, hoteles está siendo muy fuerte, Hoteles. hoteles vacacionales, que con un 50 y pico por ciento de inversiones hechas por los propios hoteleros y el resto por family office y por institucional. Este año hay más hoteles transaccionados, pero menos volumen que el año pasado, porque el año pasado hubo dos operaciones de fondos soberanos Bueno, asiáticos muy fuertes. Quien está dando la sorpresa es el retail, tanto en España como en Europa. Después de tantos años de dudas sobre los centros comerciales, sobre el impacto del e-commerce, etcétera, lo que se ha visto es que el incremento del consumo en la aplicación del IPC, los contratos variables que existen en la actualidad, pues hace que sea muy interesante la compra de centros comerciales enormes, dominantes y con rentabilidades superiores a otros mercados en España. curioso. Cuando hablas de retail, ¿es en centro comercial también o también diseminado? Centro comercial Solo centro comercial. fundamentalmente, donde ha entrado capital de Sudáfrica y también ha entrado capital oportunista de países del este de Europa. Entonces es un mercado que está yendo bastante bien, y luego en el sector logístico se mantiene un poquito más débil que el año pasado, y el sector residencial lo que hace es una mayor diversificación. Más del 50% de lo que se invierte en sector residencial este año va dirigido a promociones flex sobre suelos terciarios, ¿no? Entonces, es un nuevo componente que también pensamos que irá a más. ¿Y al 50%? Sí, más data centers. Hoy se ha anunciado una operación de más de 1.000 millones de euros en el mercado. Es decir, España tiene, digamos, una diversificación importante, interesante, pero yo diría que este año se ha sorprendido sobre todo el sector de centros comerciales. Centros comerciales. Si tuviéramos que poner una yield a cada una de los asset class que has nombrado, quién estaría a la cabeza? Yo diría que por rentabilidades exigidas por los inversores, probablemente centros comerciales, a la par o un poquito mayor que las de hoteles. Hablar de yield en hoteles es complicado, porque muchas veces compras un hotel
a un precio determinado por habitación y lo que estás haciendo es cambiar el operador y metes a otro, ¿no? O sea, tanto en centros comerciales como en hoteles, la gestión mala te destroza el activo o la gestión buena te puede elevar mayor. Y yo diría que en general hay un enfoque muy acusado de valor añadido. Es decir, me compro un activo de oficinas para reconversión a otras cosas, me compro un hotel para reconvertirlo y ponerlo en otra posición. Lo que pasa es que eso no es un hotelero ni una oficina, eso es No, un claro. residencial o un... Sí, Claro, sí. lo cual tiene sentido en un entorno en el que los costes financieros están bajando. Es decir, que el value add yo creo que va a ser la estrella de la inversión en el año 2025. Vale. Quiero entender que un logístico en un 7 o un residencial en un 4,5, esos son números olvidados, ¿no? Que ya a día de hoy son difíciles de encontrar. Residencial, hay un resurgir del residencial en alquiler que muy rápidamente está bajando pues, del 4,70 y tantos, 4,80 y tantos a 4,4. Es decir, ahí sí que se ve que hay apetito, necesidad de algunos por vender o sea, ahí se están empezando a casar operaciones que durante los 2 últimos años han sido imposibles. Claro, El famoso Build to Rent ha quedado fuera de juego financieramente, también por otras razones políticas en algunas zonas de España, pero fundamentalmente es un tema financiero. Entonces ahora ya empiezan a casarse operaciones y de aquí a final de año se anunciarán algunas pues con rentabilidades sorprendentemente bajas, nunca por debajo del 4,3, 4,25. bien. Ahora que hablamos de residencial, Miquel, producción de viviendas. Yo insisto mucho últimamente, mira, hoy tenía una comida con una política de la Comunidad de Madrid, con María José, y le decía, joder, por primera vez todos los partidos políticos han llegado a una conclusión y es que se necesita vivienda, algo que parecía muy obvio, pero que hace no tantos años parecía que había como dos bandos, ¿no? El de que se necesita vivienda y el de que hay mucha vivienda y en manos de los apoderados y de todos estos fondos, etcétera, y que no era necesitado. Bueno, ya todos estamos de acuerdo en que hay que hacer más vivienda. Hemos visto informes del Banco de España de la carestía de vivienda que existe y de que además se va agravando porque estamos fabricando menos viviendas que la creación de hogares, ¿no? Que hay Sí. anual. Eh, ¿Cuál es tu visión desde el punto de vista de la producción? Es decir, esas famosas 80 y pico mil, 90.000, hay quien habla ya incluso de 100.000 viviendas, que yo todavía lo tendría que ver bien si se están creando esas 100.000 viviendas. ¿Cuál es tu punto de vista desde la producción? ¿Vamos a conseguir subirlo? Y la segunda pregunta es, ¿y quién va a promover esas viviendas? ¿No? Porque te encuentras Sí. muy limitado, los grandes ya no están promoviendo más, ni tienen, no es que no tengan capacidad, no tienen interés por ir más adelante, los medianos están a su día a día y lo que les falta el suelo, el pequeño no obtiene financiación, es decir, se producirá más y quién. Pues mira, la producción de viviendas podría incrementarse teóricamente por algunos factores, por ejemplo, por que empieza a ser rentable el Build to Rent, ¿vale? Pero todavía no es tan rentable como hacer vivienda para la venta, ¿eh? Nosotros hemos hecho un cálculo para Madrid, para que fuese equivalente el hacer viviendas para la venta o viviendas para el alquiler, tendrías que estar vendiendo las viviendas en alquiler a un 3% de rentabilidad neta. Ni locos, imposible, ¿vale? Es decir, no hay incentivos para hacer vivienda en alquiler en la versión tradicional del Build to Rent, ¿vale? ¿Los habrá? No sabremos cuánto. Lo que sí es esa producción se está desviando al flex, porque sí te sale una repercusión del suelo que diría que es un tercio respecto a la del residencial. Y en cuanto a la producción de vivienda en venta, hay varios factores limitativos. Uno es el capital, es decir, para hacer 80.000, 90.000 viviendas, el otro día lo explicaba David Martínez, ¿no? Se requiere de media mantener 27.000 millones de euros invertidos, o sea, 9.000 al año por 3 años, ¿eh? Y no hay más capital. O sea, o sea, no hay tanto capital en los bolsillos de los españoles para hacer eso. Entonces, habría que requerir o convencer a capital institucional que entrase en ese negocio, que yo no estoy viendo que sea clara ese movimiento. Por tanto, dices, ¿se va a hacer más vivienda en venta? Pues, es posible que sí, pero no significativamente. Y otro factor limitativo es la mano de obra. No hay mano de obra para aumentar significativamente la producción que existe. Con lo cual, ahí hay un gravísimo problema a la hora de mejorar, digamos, la disponibilidad de obra nueva. Y el otro factor es el suelo. O
suelo es posible que Madrid, no digo que tenga suelo para aburrir, pero en los próximos 5 años Hay incorporen mucho. nuevos planeamientos, pero lógicamente hay que hacerlos. Y la vivienda protegida, pues el módulo ayuda, pero tampoco creas tú que es para tirar cohete. Entonces no hay factores muy relevantes empresariales como decir, vamos a duplicar. No, no, imposible, imposible. Bueno, duplicar, yo creo que nadie piensa en hacer Ya, 200.000 sí, sí. viviendas, ¿no? O sea, ya bastante es que hiciéramos 20.000, 25.000 viviendas más, ¿no? Que supondría un incremento muy, muy, muy importante y un reto, como tú has dicho, porque haría Claro. falta financiación. Ahora que has introducido el tema de la financiación, has hablado de institucionales, fondos extranjeros, etcétera. Bueno, realmente se supone que hay mucho dinero en el mercado, que hay gente con ganas de venir, pero sin embargo en España lo que tenemos son una serie de promotoras de mucho nivel, en la que los fondos ya están cumpliendo su ciclo, quieren salir, estamos viendo que hay intentonas de salir y no lo consiguen, y anulan, y quitan, y ponen, y vuelven a empezar, etcétera. ¿Cuál es tu Ujú. visión sobre este capital que está, no sé si decir atrapado, que no sé si sería la palabra, ¿no? Pero que se tiene que renovar, ¿no? Entonces, ¿cómo, Sí, cómo, cómo vamos a pedir que venga nuevo capital si el capital que vino no puede salir? Es una sí. pescadilla que se muerde la cola, ¿no? O sea, nosotros desde hace 2 años hablamos de un concepto para ser elegantes de reciclaje de capital, ¿no? Es decir, ¿De? el reciclaje de capital. Es decir, el capital de los fondos que está en las grandes promotoras, lo que jugaba a algo plausible. Yo entro en un momento en el que esta promotora está lanzada, la cotización bursátil o el valor de esta empresa se disparará en el futuro y entonces saldré a los 6 7 años. Bueno, es cierto que les ha pillado la mayor pandemia en 100 años, la mayor guerra en Europa en los últimos 80, o sea, ya solo falta un invierno nuclear. Entonces, les ha Claro, pillado no lo digas. y desgraciadamente no pueden, digamos, dar esa vuelta a su capital sabiéndose que entre otro. En el medio plazo, no ya en el corto, en el medio plazo no se ve factible eso. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Exigirle el máximo de dividendos, el máximo de liquidez a sus empresas. ¿Vale? En un entorno inflacionista, y todos los que llevamos años en el sector promotor, sabes que o tú vuelves a reinvertir en suelo parte de esa liquidez que obtienes, pues estás muerto. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que el dinero se está yendo por arriba y esas grandes plataformas, que son muy eficientes en su mayoría, están metiendo capital por debajo sobre suelos determinados. Pues consigo 100 millones de euros de una gestora de una aseguradora para, en un suelo propiedad de la promotora, hacer algo en un contexto de 70-30 o 90-10. ¿Vale? Y de eso iremos viendo más. Al final, ¿a qué lleva esto? A que esas grandes plataformas se van a convertir en gestoras de servicios inmobiliarios. Gestoras que coinvierten y el capital de arriba totalmente no se va a poder salir. O sea, va a tener que hacer, ir liquidando y hacer alguna operación corporativa puntual en la que te vendo mi posición del 10% o con descuento. O sea, no es tan sencillo. Y luego hay una dicotomía interesante desde el punto de vista universitario entre los objetivos de la gerencia de esas empresas y los objetivos de sus accionistas. Los objetivos de sus accionistas son de muy corto plazo y el objetivo de las gestoras de los gestores es de muy largo plazo. Pues eso está haciendo que esos gestores busquen capital de forma urgente para mantener su vehículo en marcha. Porque si deja de tener materia prima, que es el suelo, se va a caer. Es como la bicicleta que dejas de dar pedales, ¿no? Entonces, fusiones, adquisiciones en ese contexto, yo creo que son muy puntuales y siempre encaminadas a que el grande se coma una cartera de suelo del chico con excusa corporativa. Pero realmente lo que son transacciones de suelo o de carteras de suelo donde las estructuras de la comprada pues no son interesantes. Bien, en este escenario que estás comentando, la palabra no es abandonando, pero dejando el negocio promotor tradicional y yendo a un negocio más de gestión, en la que has abandonado la compra de suelo porque no hay mayor inversión y en la que la rentabilidad se la está llevando el accionista de arriba, eh, entender que una mayor producción de viviendas en este tipo de gestoras o promotoras gestoras es complejo, ¿no? Es muy complicado porque el negocio promotor tradicional y hoy diría que las grandes promotoras no cotizadas que dependen de familias son probablemente las que más visión de largo plazo tienen. Pues yo Ujú. compro suelo en fase de desarrollo, lo mantengo,
con 100% mi capital y tengo un banco de suelo al que luego le voy sacando rentabilidad no financiera, sino, No, sino de pero sí, múltiplo, te pero entiendo. mantengo una actividad y luego tengo una estructura liviana que me voy adaptando al ciclo, ¿no? Pues las grandes tienen ahora unas estructuras para hacer 3, 4 mil viviendas y no tienen esa capacidad tan fácil de encontrar materia prima para hacerlas, ¿no? Sino todo lo contrario. Pero sí, sin embargo, estas promotoras, que ahí ya acabamos de decir que parece que las primeras, el primer grupo de estas grandes promotoras gestoras, no van a ser capaces de incrementar la producción de viviendas y estamos diciendo que es bastante factible que incluso disminuya y además, en todo caso, serán para terceros, ¿no? En gestión, Sí. no tanto en propiedad, en promoción propia. Este segundo nivel de familias que tú comentabas, que históricamente se dedicaban a la promoción tradicional y que se dedicaban y se metían también en el mundo del suelo, siempre he pensado los Roca de Togoderes, los Abanades, los Sánchez Lorenzo, bueno, los de toda la vida, que estos necesitaban no solamente su equity, su capital, sino que también necesitaban la financiación en aquel momento de las cajas. Esa Sí. financiación ya no existe, entonces Bueno, existe no, no, proyecto por proyecto y sujeto a preventa. Eso hace que esas promotoras chiquititas, en su mayoría, no tengan una capacidad de crecimiento significativo. No, pero yo estoy hablando de transformación de suelo, estoy hablando ya Sí, de estos bancos de suelo que tú acabas de comentar, estas sí. promotoras medias, grandes, familiares, con objetivo de permanencia, que invertían en transformación de suelo, que acabas de comentar, hasta 15 años, no con una rentabilidad financiera, Sí. sino con una rentabilidad por proyecto, pero eso a día de hoy, en aquel momento, o lo que yo he vivido es que se apoyaban Sí. en cajas, bancos, etcétera. A día de hoy Sí. no hay financiación al suelo. ¿Quién va a ayudar a que ese promotor de 600, 800, 1000 viviendas, 400 viviendas, el que tú estás pensando, se meta en transformar suelo? Sí. Eso es dramático. O sea, fue dramático cuando les financiaron la transformación del suelo con préstamos a corto plazo, y casi se nos lleva por delante, pero lo dramático que no le he oído a ningún político mencionar es que la producción de suelo para hacer las viviendas futuras está en manos de familias que no pretenden desarrollarlas, que son los grandes propietarios de suelo a los que no les importa mucho el plazo de desarrollo. Les importa más el coste de desarrollo porque no tienen recursos líquidos y todos tienen que ir vendiendo suelo. O sea, un área donde podría incidir el ICO es en grandes desarrollos de vivienda, es financiar la urbanización. De alguna Pero forma claro, cuando en la dices que... eso en público, No, no, cuando no, dices eso claro, en público se te echan encima. eso no lo va a hacer un banco, pero si yo financio, no digo darle financiación a los terratenientes del lugar, no, yo aporto recursos para acelerar la urbanización de este ámbito a cambio de quedarme suelo, de quedarme más suelo. Es decir, pero el punto gordo es que un sector tan estratégico para la vida de los españoles como es el de la vivienda, el que fabrica la materia prima no es profesional, en el sentido de que no es alguien que vaya a desarrollarlas. Es cierto que a partir de determinado nivel de desarrollo entran algunas promotoras, pero ya muy No, al final. precisamente. Por lo tanto, dices, oye, no, es que está la familia, los herederos de los propietarios de un visionario que se compró el 10% de tal ámbito urbanístico y en general, con honrosas excepciones, porque hay muy buenos empresarios que luego se han ocupado, digamos, a crear valor. Pero en general lo que están buscando es maximizar el precio del suelo, minimizando las aportaciones de las derramas y llegando a un punto en el que voy vendiendo cosas hasta que al final he multiplicado el suelo por 10, por 15, por 20, ¿no? Entonces, eso es muy poco profesional y sobre todo que los ritmos de desarrollo no dependen de ningún organismo público, no puede incidir en ello, no puede incidir. Entonces, yo creo que ahí, ya sé que es pecado mortal, pero la financiación en la urbanización siendo socio, no siendo banco, no siendo banco, siendo socio, mira, yo entro aquí, me dices 500 millones para desarrollar, por ejemplo, campamento que es 100% del Estado, yo calculo que menos de 500, 600, 700 millones de euros en urbanización no van a necesitar como mínimo eso, ¿no? ¿Quién lo va a poner? Lo va a tener que poner el propio Estado para su propio suelo, no se lo va a financiar nadie. Ahí sí tiene, lógicamente, una capacidad de tirar para adelante al ritmo que le dé la gana, pero en otros ámbitos que pueden ser estratégicos, no. No lo hay. Joder, pues acabamos de decir que los grandes no, los medianos de este tipo no tienen creo que he querido entender la necesidad de transformación rápida del suelo porque no tienen liquidez para ello y además no hay financiación para ello.
el promotor pequeño no puede estar en el ámbito de la transformación de suelo y parece ser que tampoco tiene un acceso a la financiación tan claro, ¿no? Como puede tener una promotora mediana y una promotora grande, ¿no? Sí, Y está restringido a sus proyectos de sí. renovación, ¿no? En el caso de que se pudiera desarrollar viviendas, ¿quién las desarrollaría entonces? Claro, claro, yo digo, mira, queremos ser sostenibles y ser rápidos, dejemos de mirar al suelo y miremos al aire, miremos al vuelo. Es decir, juguemos a densificar ciudades. Es decir, en ámbitos que claramente se han quedado rodeados por la ciudad, que no me hagas 6 7 alturas, 8 o 9 porque no me haces 15. O en edificios que ya existen en la ciudad, no en ámbitos históricos o que tengan, lógicamente, No protegidos. una estética, que no me hagas en Serrano una torre de 25 pisos, pero si me haces algo en Paseo de la Dirección, sube para arriba. Entonces, multiplica, da incentivos a que se dinamice sobre lo que ya está construido, donde los propios... O sea, ¿por qué? Pues que será mucho más sostenible meter en un ámbito donde van a vivir 100 vecinos, mete 150. Pero si es que es más eficiente desde para la recogida de basuras. Eso lo que hay que ser valiente y hay que coger el toro por los cuernos. Algo de lo que ha hecho el Ayuntamiento de la Comunidad de Madrid, de sobre suelos terciarios, permite hacer viviendas, Transformar. que luego ha venido el Ayuntamiento de Madrid y ha transpuesto esa norma como si fueran los de Podemos, que la ha hecho prácticamente inviable y que es increíble que se pueda meter la pata así. Pero bueno, la línea, el punto gordo de la comunidad es muy interesante. Suelos rotacionales, busca cosas que ya están hechas, no, por supuesto hay que seguir fabricando suelo, pero cosas que ya están fabricadas y que están muertas de asco. Suelos en las tablas, que el ayuntamiento, por cierto, no va a dejar que se hagan viviendas de momento, el Ayuntamiento de Madrid, pero, joder, pero si son suelos para oficinas e industrial Que que no no se va se a van a hacer en la vida mendrugo, que tires para arriba, que dejes hacer cosas, ¿no? Bueno, yo creo que eso, con un poco de inteligencia y flexibilidad, se encontrarán, digamos, y además es suelo inmediato, o sea, no es suelo para dentro de 10 años, es suelo para dentro de 10 meses. Por último, Miquel, alquiler. Eh, Queremos hacer, bueno, los planes Vive, eh, parece que hay dinero para el mundo, han entrado muchos fondos, yo veo muchísimos clientes que están lanzando pequeños proyectos de una, dos, tres, cuatro, 100, 200, 600, Sí. 800 viviendas para fondos, pequeñas carteras en Build to Rent, el Build to Rent tradicional, ¿vale? Eh, ¿Qué papel va a jugar el alquiler en el futuro? ¿Va a comer tarta? Es decir, ¿va a comer de la producción de viviendas, viviendas que eran para la venta y se van a dedicar al alquiler? ¿O de verdad vamos a conseguir subir sobre esas 100.000 este nuevo alquiler, ¿no? Que todo el mundo decimos que es necesario en España, el alquiler asequible que llamamos? El alquiler asequible va a vivir de proyectos públicos, es decir, donde el suelo no te cuesta nada y a cambio tú desarrollas algo con una renta limitada. Y a mí me parece muy interesante, aunque el mercado da para lo que da. Yo ya sé que suena muy pesimista, pero entrando en Madrid 80, 90 mil personas al año a trabajar, todo lo que hagas es como ir con un vasito de agua a un incendio. ¿Vale? Entonces, es cierto que será mejor tirar un vasito de agua que no, Que nada, que salir huyendo. ¿Vale? Entonces, el mercado de alquiler es una necesidad imperiosa porque mucha gente, un porcentaje muy elevado del mercado desde el año 2008, 9, 10, 11, 12, está fuera del mercado hipotecario. ¿No? Entonces, tiene necesidad. totalmente. Irá conviviendo con el flex living, con nuevas fórmulas, pero desgraciadamente todo lo que se haga en alquiler no va a permitir descongestionar la gigantesca demanda que hay en alquiler durante los próximos 15 años. ¿No? Dicho sea eso, Joder, Miquel, coño, no lo dicho entiendo, sea, tío. dicho sea eso, Explícamelo que tú llevas muchos años en esto. sí, sí, mira, un ejemplo. Políticos a favor de crear vivienda. Acaba de decir un tío experto al que yo admiro profesionalmente un montón que hagas lo que hagas va a haber demanda suficiente. Parece que vuelve a haber transacciones, parece que hay ganas, que hay pasta. ¿Qué coño nos limita a hacer esas viviendas? Mira, en España en los últimos 5 años han entrado 1 millón de inmigrantes. Eh, Pensemos solo en la demanda que había de los que estábamos, los nacionalizados antes, hace 5 años, y nos entró 1 millón más. Son 250.000
personas que buscan vivienda, no son 250.000 viviendas, pero pone que sean 100 y pico mil solo por la inmigración. Y lo que se espera es que sigan entrando a este ritmo en el futuro, ¿vale? Entonces, se mueren en España 200.000 personas que no dejan 200.000 viviendas libres. Es decir, hoy por hoy el saldo de oferta es muchísimo más pequeño que el de la demanda, ¿vale? Entonces dices, no, pero vamos a captar capital institucional para desarrollar Build to Rent a lo bestia. Hoy financieramente no te salen los números, ¿vale? ¿Cuándo te saldrán los números? En los próximos 2 años creo que no, te seguirán sin salir. Es decir, ¿Por el tipo de interés? por, por la rentabilidad más, o sea, los tipos de interés ayudan, pero aquí el factor fundamental es la rentabilidad sin riesgo del bono alemán y del bono español. Si el bono alemán o el español está al 3%, pues comprarte por debajo del 4 y pico por ciento de rentabilidad neta, pues no. Y además, si miras el punto gordo de España, hay zonas donde no quiere invertir ni el tato. Donde Barcelona, pues es que hay que ser masoquista para ir allí e invertir. Todo lo que se invirtió en los últimos años se está sacando a la venta, y excepto las viviendas que te compra una empresa catalana experta en alquiler, el resto compra para trocear y vender en venta, no para alquilarlo, ¿no? Es decir, que tampoco ayuda en muchas zonas geográficas la ley de la vivienda, ni la protección a los ocupas, ni la protección teórica a los vulnerables. Entonces, con ese contexto y con la necesidad, es cierto que hablamos tanto de esto, es que ahora se llama de emergencia. Bueno, la necesidad de vivienda alquiler, todo lo que se haga, todo lo vas a absorber un mercado. Donde, lógicamente, en Ciudad Real no lo vas a hacer, o no hay, digamos, esa urgencia, no porque Ciudad Real sea un mal sitio para vivir, sino porque Ciudad Real no te atrae 80 o 90.000 personas al año. Personas. Y tenemos ciudades como Madrid, Barcelona, Málaga, Sevilla, que cuanto más atraen, más atraen. O sea, es como un efecto agujero negro. Cuanto más grande se hace, más atraes, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer? Por supuesto, políticas flexibles, utilizar suelos que están muertos de asco fuera de juego para hacer vivienda en alquiler, planes Vive, todo lo que hagas eso, oye, te va a permitir darle una solución a miles y miles de personas. Pero es que el problema que estamos hablando es de cientos de miles de personas, ¿no? Entonces eso augura que es un mercado de alquiler que va a seguir teniendo tensiones de precios al alza, y que desgraciadamente, y hay que decírselo a los jóvenes, los próximos 15 años seguiremos oyendo hablar de este problema todos los años, ¿no? Completamente, sí, sí. Yo el otro día me preguntaba a mi hija y le decía, hija mía, si esto todo lo vas a sufrir y esto va a Sí, costar mucho. O sea, la vivienda no sí, va a bajar, no va a ser sí. más accesible, no, olvídate, todo lo Sí, contrario. sí hay una medida inmediata que no cuesta dinero, que hay que ser valiente. ¿Y cuál es? Desregular el mercado. O sea, sin desregularlo completamente, decir, no, mire, no hay protección a colectivos vulnerables, no hay protección a los ocupas, desahucios en 24 horas, seguridad jurídica y fiscal para los propietarios, de viviendas que los pongan en alquiler, incentivos para poner viviendas en alquiler. Bueno, eso podría hacer que se pusieran en el mercado las viviendas que han desaparecido. Pero no más. Pero no más, pero bueno, si ponemos un 30 o un 40% más de viviendas inmediatas, solo depende del boletín oficial del Estado. Es decir, pero claro, tenemos un gobierno, eso puedo hacer un símil tonto, cuando tú te sacas una vivienda en alquiler en Madrid y Barcelona, de media hay 80 interesados, ¿vale? Entonces, desde el punto de vista político, sale más rentable tocarle las narices al propietario que a los 80 interesados. Entonces, porque 80 interesados son 80 votos. Y el propietario es uno, sí, sí. Echarle la culpa al propietario es muy rentable. Entonces, esto es una actividad que desgraciadamente es muy rentable políticamente, decir idioteces. Pues o sea, no me deja de chocar que sea un mercado en el que se supone que, joder, lo acabas de decir, hagamos lo que hagamos, todo está vendido y todo está alquilado. Y resulta que habiendo capital, habiendo ganas, incluso voluntad política, que ya últimamente hay más voluntad política que antes, no seamos capaces de superar ese techo de cristal de las 100.000 viviendas. Bueno, techo de cristal no, porque ya lo hemos superado algunas veces, pero que sigamos ahí peleándonos con esas viviendas. Miquel, te tengo que agradecer muchísimo tu tiempo, tus opiniones. Te pediré que dentro de un año nos volvamos a ver para ver si se han cumplido esas, como has dicho, esas expectativas, ¿no?
de tanto de producción como de la salida de los fondos a corto y Mm. medio, y un verdadero placer tenerte en Confidencias Inmobiliarias. Igualmente, muchísimas gracias.